¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Arturo Hernández. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 1301. Deberías ser discreto. Bogotá, la capital de Colombia. Una ciudad donde conviven la belleza y el pecado. Quizás, aparte de las esmeraldas, todos los extranjeros compartían la misma impresión de Colombia. Drogas y guerrillas. De hecho, además de estas dos cosas, Colombia también tuvo atracadores, ladrones, vagabundos, la típica pasión sudamericana, así como la cultura holgazana. Desde el comienzo de la Guerra Fría, la guerrilla de este país luchaba contra el gobierno pro-Bailawa. Sin embargo, después de la desintegración de la Unión Soviética, las guerrillas que habían perdido el apoyo externo se deterioraron rápidamente y ahora básicamente han sobrevivido a base de rehenes y drogas. No solo su número disminuyó significativamente, sino que también se trasladaron por completo de la ciudad a las remotas montañas fronterizas. Era imposible describir con palabras sencillas el caos en el país. Un drama representó algunos de estos fenómenos, y su nombre era el mismo que el tema que quería expresar: narcos. Una chica con una linda falda apareció en el destartalado vestíbulo del aeropuerto. Cuando pasó por la terminal del aeropuerto, muchos pasajeros miraron a la niña con sorpresa y preocupación en sus ojos. La razón por la que era extraño, aparte de su exquisita belleza según el estándar humano, era el hecho de que se atrevía a venir a esta ciudad sin sus padres. En particular, la falta de equipaje en sus manos generó más sospechas y dudas e hizo que la gente se preguntara si había sido separada de sus padres. Sin embargo, aunque estaban preocupados, nadie se adelantó para ayudarla. Incluso la policía en la puerta del aeropuerto simplemente la miró por un segundo antes de que continuara encorvado en la silla y se durmiera. Era la 1 de la mañana. La calle fuera del aeropuerto estaba muy iluminada, pero se podía ver a muy pocas personas. En este momento, a menos que fuera absolutamente necesario, casi nadie optaba por salir de noche. Efectivamente, poco después de salir del aeropuerto, la estaban siguiendo. Lilith siguió la dirección del mapa satelital hacia la embajada, pero pronto notó que alguien la seguía. Por lo tanto, decidió convertirse en un callejón. Cuando todas las personas sin hogar acurrucadas en el callejón vieron aparecer a una chica tan hermosa, todos se congelaron. Por un segundo, pensaron que habían visto un ángel. Pero al segundo siguiente, el ángel en sus ojos se convirtió en billetes verdes. Robar turistas era un trabajo de medio tiempo para casi todos los colombianos sin hogar, especialmente los que estaban cerca del aeropuerto. Justo cuando dudaban sobre si debían robar, secuestrar o hacer otra cosa, las caras que aparecieron en el callejón les hicieron cambiar de opinión. La expresión que antes era feroz, cambió rápidamente mientras se levantaban apresuradamente y abandonaban el callejón. En un instante, todo el callejón quedó vacío. No porque vieron a la policía. Fue porque vieron a alguien más aterrador que la policía. No esperaba que tu rostro fuera tan efectivo, bromeó el hombre de piel ligeramente oscura. ¿De verdad? Creo que el nombre Torres funciona mejor, sonrió otro hombre grande con una cara fea. El hombre del medio no habló, pero sus ojos codiciosos examinaron repetidamente las pantorrillas debajo de la falda de la niña. Abel Torres, un narcotraficante activo en Centroamérica, entregó decenas de millones o incluso cientos de millones de drogas a la UA a través de las pandillas de Florida cada año. Sin embargo, debido a su considerable fuerza en Colombia y Panamá, no solo coludió con el departamento judicial local, sino que también controló una fuerza armada privada de unas 500 personas para proteger sus plantaciones de droga y fábricas de droga. Irónicamente, las armas utilizadas por sus hombres fueron básicamente compradas en la UA. Especialmente la ametralladora pesada calibre 20 y el mortero M224 que guardaba como parte de su colección en su mansión. Ambos fueron regalos de un traficante de armas llamado Robert hace unos años después de un gran negocio. Aparte de los dólares y las armas, solo había otra cosa que adoraba, que eran las niñas caucásicas de entre 12 y 13 años. La descarga de su deseo sexual y sadismo en un cuerpo puro lo hizo sentir alegría desde el corazón, y fue una de las razones por las que fue incluido entre los 5 primeros de la lista de los más buscados de CIB en América del Sur. Torres se arrodilló frente a Lilith.
Sonrió y reveló sus dientes negros amarillentos, luego se echó a reír de una manera que parecía un lobo. Niña, ¿estás perdida? Lilith miró al extraño crío frente a ella sin expresión y no habló. Torres no se enojó por el hecho de que Lilith lo desatendiera, pero sonrió pacientemente. Te llevaré con tu madre, ¿de acuerdo? Lilith dejó escapar un largo suspiro, miró hacia el cielo y luego murmuró para sí misma. Esto es realmente problemático. Después de que lo ignoraron 2 veces, Abel Torres comenzó a irritarse. Y los 2 hombres que estaban detrás de él comenzaron a gritar un poco con impaciencia. ¿De qué está hablando este niño? No lo sé, jefe, sé que este es tu pasatiempo, pero es mejor que no nos quedemos aquí mucho tiempo. ¿Sabes? El Cid nos está buscando, dijo el feo gigante mientras miraba incómodo hacia atrás. Es cierto, suspiró Torres y miró a Lilith, luego le habló en un tono sincero. Tendrás que dormir un poco. Sin previo aviso, reveló la taser en su mano. Por lo fluida que fue su acción, obviamente no era su primera vez. La corriente eléctrica crepitó. Sin embargo, para el asombro de las 3 personas, la niña frente a ellos simplemente miró fríamente la taser dirigida a su pecho. Ella no se paralizó ni se desmayó. Torres saltó del suelo y luego retrocedió 2 pasos sorprendido. Volvió a mirar la taser en su mano con incredulidad. ¿Cómo es esto posible? En la inexpresiva cara de póker de Lilith, no había exceso de emoción mientras miraba a los hombres frente a ella. Y luego reveló una mirada de desprecio. Se parecía a alguien mirando hacia abajo a las hormigas a sus pies. Quédate ahí, no te muevas. Una sensación espeluznante se apoderó de su cabeza, y el hombretón inmediatamente sacó la pistola en su cintura y apuntó a Lilith mientras retrocedía nerviosamente 2 pasos. Jefe, esta chica es rara. Mierda, no necesitas decir eso. Torres arrojó la taser en su mano, luego sacó la pistola escondida en sus pantalones y le rugió a Lilith, ¿quién eres tú? Zip. Oh. En ese momento, 3 pistolas apuntaban a la chica que estaba en medio del callejón. No fue difícil identificar al bando en desventaja. Sin embargo, la verdad fue todo lo contrario. Bueno, ve a morir. Cansada del ruido que hacían los 3 hombres, Lilith agitó la mano. Literalmente, simplemente agitó la mano. Innumerables espinas de metal estallaron sin previo aviso. Torres, que hacía medio segundo todavía gritaba, se convirtió instantáneamente en un colador, incluso sus pies dejaron el suelo. Los 2 matones detrás de él se congelaron en su lugar, y la mirada atónita se convirtió gradualmente en miedo tembloroso. ¡Mierda! Con un grito que no coincidía con el tamaño de su cuerpo, el hombretón se arrastró hacia la salida del callejón detrás de él y disparó el arma que tenía en la mano. El hombre flaco salió disparado, sin siquiera disparar un tiro. 3 tiros. Deprisa, solo un disparo alcanzó la frente de Lilith. Sin embargo, en lugar de lastimarla en absoluto, la bala hizo un sonido aferrado y se desvió hacia un lado. Un examen más detenido revelaría que en ese instante, la frente de Lilith estaba cubierta por una capa de metal líquido plateado brillante. Sin embargo, a los ojos de los 2 hombres, se convirtió en un monstruo invulnerable. ¡Diablo! ¡Diablo! Gritaron en español, y el grandullón un poco más valiente también dejó de resistirse por completo. Arrojó su arma y trató desesperadamente de alcanzar a su compañero que casi había llegado al final del callejón. Lilith simplemente movió su dedo levemente mientras miraba a los 2 hombres que huían. Las espinas plateadas que penetraron a Torres se convirtieron en innumerables gotitas diminutas. Las gotas se alargaron y alargaron gradualmente en un campo especial. Finalmente, se convirtieron en agujas plateadas tan delgadas como mechones de cabello. No había señales del peligro inminente. Los 2 hombres que llegaron al final del callejón cayeron al suelo. Pronto, densas gotas de sangre brotaron de sus cuerpos y se empaparon de sangre en medio minuto. Lilith suspiró sin cambiar de expresión mientras examinaba los 3 cuerpos. Tan problemático. Para Lilith, no había diferencia entre aplastar a una persona y aplastar un error, especialmente si la persona ocupaba menos de 1 kilobytes de memoria en su centro emocional. Sin embargo, lidiar con estos cadáveres y manchas de sangre era problemático después de todo. Después de recordar el consejo de debes ser discreto de Jian Chen antes de irse, Lilith miró los botes de basura en los callejones y los periódicos en el suelo.
Esto tendrá que hacer, en silencio recordó el metal líquido en el suelo, luego el metal se condensó en dos grandes manos plateadas frente a ella, y alcanzó a Torres, que estaba más cerca de ella. Capítulo 1302. Duda. Amanecía y un invitado inesperado saludó el inaccesible callejón. Con la mano derecha escondida en el bolsillo de la chaqueta, el agente Davis entró en el callejón y agarró con fuerza la pistola M9 con el seguro abierto. Buscó cuidadosamente en el callejón. Hace apenas unos días, el agente Braddock, que estaba rastreando a Abel Torres en Colombia, desapareció en su departamento. Después de recibir la orden de la sede, Davis inmediatamente ató los cabos sueltos de su extremo y se dirigió de Brasil a Colombia. Siguió las pistas del narcotraficante Abel Torres y llegó a la viceciudad conocida como Bogotá. Con base en la inteligencia del informante y las pistas existentes, Abel Torres se reunió con un comerciante de Florida en un bar cerca del aeropuerto anoche. Según los rumores, estaba a punto de ocurrir un gran evento que hizo que el narcotraficante cambiara todas sus existencias por armas. Davis no sabía cuál era el gran evento que Torres mencionó que está a punto de suceder en Colombia. Al igual que no sabía el paradero de su colega, pero ambas fueron las razones por las que apareció aquí en primer lugar. Los altos funcionarios de la CIP pusieron gran énfasis en este asunto. No solo le dieron el más alto nivel de autoridad, sino que incluso le prometieron la autoridad para movilizar un equipo SEAL cuando fuera necesario. Ahora, todas las pistas lo llevaron aquí. Por medio de un vagabundo, a costa de $10, supo que Abel Torres apareció en este callejón en la madrugada de ayer. También había una chica rubia que también apareció aquí, y solo tenía unos 12 o 13 años. Davis se tomó 2 segundos para llorar por la chica que probablemente sufrió un destino desafortunado después de enterarse del pasatiempo especial del capo de la droga, luego avanzó en el callejón. El leve olor a sangre en el aire le hizo fruncir el ceño. Pronto, encontró algo inusual en algunos detalles en el suelo. ¿Pelo? Se arrodilló, se sacó los guantes y luego usó un par de pinzas para recoger el mechón de cabello castaño. Con la otra mano, sacó la linterna y puso el cabello bajo la luz brillante. Rápidamente descubrió el problema. El marrón combina con el color del cabello de Torres. El corte está limpio y no parece que lo hubieran arrancado en una pelea, sino que fue cortado directamente por un instrumento afilado. ¿Manchas de sangre? ¿A quién pertenece esto? Las condiciones aquí obviamente no le permitieron hacer pruebas de ADN. Davis sacó una pequeña bolsa de plástico del tamaño de su dedo índice de su bolsillo, sujetó el mechón de cabello con las pinzas y la insertó con cuidado en la bolsa. Después de terminar eso, continuó buscando pruebas en el suelo. Sin embargo, para su sorpresa, encontró muchas pistas útiles en el suelo, pero no encontró la que estaba buscando. Cabello rubio, esto no está bien. Debería ser muy llamativo. Torres no encontró resistencia cuando estaba abusando de la niña. Pero eso no puede explicar el cabello y la sangre, y las fibras que quedaron. David analizó en silencio mientras continuaba adentrándose en el callejón. Justo cuando pasó junto a una fila de botes de basura, se detuvo de repente. Con el ceño fruncido, su mirada se volvió hacia la fila de botes de basura. En el repugnante olor rancio, había un sutil olor a sangre que era incluso más fuerte que antes. Cogió la tapa del bote de basura. En el segundo en que abrió la tapa, el olor acre invadió su rostro y lo hizo mover inconscientemente la cabeza hacia atrás. Luego miró el periódico en la papelera y jugueteó con los pedazos. Justo después de que puso su mano sobre el periódico, inmediatamente sintió algo húmedo. Después de un momento de vacilación, de repente arrancó el periódico. Cuando vio lo que estaba enterrado debajo del periódico, su rostro se puso pálido y las náuseas agitaron su estómago. Un chorro de líquido casi rezuma hasta la nuez de Adán. Brazos, órganos, incluso globos oculares, todos los órganos fueron colocados cuidadosamente en el bote de basura ensangrentado y utilizó perfectamente cada centímetro de espacio. Sin embargo, esta pulcritud despiadada fue lo que hizo que esta sangrienta escena fuera más cruel y fría. Incluso si estaba acostumbrado a ver cadáveres y sangre, no pudo evitar sentir el temblor y el miedo en lo profundo de sus huesos mientras miraba la escena frente a él. ¿Qué tipo de persona puede ser tan cruel? Dios, mierda, murmuró incoherentemente mientras se ponía los guantes de plástico y sacaba la cabeza mecánicamente. Luego lo giró hacia el lado derecho, usó su dedo para deslizarlo por la nariz y se detuvo en la mandíbula.
Abel Torres, de ninguna manera esto no puede ser. David dio 2 pasos hacia atrás y murmuró sin comprender. Se quitó los guantes de plástico y los arrojó a la bolsa que llevaba. Este es el abanderado. David apretó un botón en su cuello, luchó contra las ganas de vomitar y exprimió las palabras una por una. He confirmado el paradero de Abel Torres. ¿Dónde? Bayard agarró la radio y rápidamente dijo en el canal dentro de la sala de mando de operaciones especiales. En un callejón fuera del aeropuerto, Davis, con el rostro pálido como un fantasma, miró la pila de cosas indescriptibles. 15 metros adentro y gire a la izquierda. En el segundo bote de basura. Bayard estaba atónito, pensó que había oído mal. ¿El segundo bote de basura? Sí, Davis tragó saliva. Un total de 3 personas fueron asesinadas, o desmembradas cruelmente, y arrojadas a la basura. Uno de ellos era Torres, y los otros eran su secuaz, de nombre larguísimo, originario de Sudamérica. ¿Quieres decir que Abel Torres fue asesinado? Bayard dijo, su voz era de total incredulidad. Después de que Davis respiró hondo, habló lentamente. Sí. Aunque el CIB estaba ansioso por deshacerse de este tipo, la organización no quería que muriera aquí. Había mucha información que se podía extraer de él. Ahora que había muerto de manera inexplicable, esto interrumpió por completo su plan. ¿Dónde está el agente Braddock? Preguntó Bayard. No lo sé, sonrió Davis con ironía, lo único que estoy seguro es que él no está en este bote de basura. Encuentra al asesino que mató a Abel Torres. Puede que sepa algo. Sí. Davis terminó la comunicación y la sonrisa irónica en su rostro se hizo aún más evidente. El plomo se detuvo aquí. ¿Quién ejecutó a Abel Torres de forma tan cruel? ¿Fue solo un asesinato de pandillas, o el mayor misterio estaba enterrado aquí? Además, ¿dónde está el agente Braddock ahora? ¿Descubrió algo antes de desaparecer? Por alguna extraña razón, Davis de repente sintió escalofríos detrás de él. Por el olor pútrido mezclado con sangre, sintió sutilmente un indicio de conspiración. Su instinto siempre había sido acertado. Y ahora, su instinto le dijo que solo había visto la punta del iceberg. Capítulo 1303. ¿Quién sabe? En la isla Luna Nueva ubicada al noroeste de la ciudad de Coro. Desde el establecimiento del Parque Industrial de Alta Tecnología en Ange Island, la línea de producción del Phantom se trasladó desde la plataforma costa afuera cercana a Ange Island. Esta plataforma costa afuera se había transformado en un puerto de aguas profundas, utilizado para atracar las fragatas clase Guardián que fueron mejoradas por las tecnologías oscuras de Future Military, así como equipos experimentales como submarinos diseñados por Future Heavy Industries. En la parte superior de la plataforma, frente a la isla Luna Nueva, Iván le mostró a Jianchen el último equipo de Celestial Trek Marine Corps. Esta es la última innovación de Future Military, el vehículo de asalto anfibio Crocodile, 20. Puede sumergirse hasta 10 metros bajo el agua, atacar rápidamente la costa y proporcionar fuego de cobertura para la infantería que aterriza. La sección transversal corta y compacta hizo que el vehículo se pareciera más a un tanque que a un vehículo blindado, pero la disposición del arma era casi idéntica a la de un vehículo blindado general. Los tanques externos tubulares circulares que colgaban a ambos lados de la armadura se utilizaron para controlar la profundidad drenando el agua, y el extremo trasero estaba equipado con un dispositivo de propulsión para proporcionar energía al vehículo de asalto anfibio. La parte superior del vehículo blindado estaba equipada con un cañón de disparo rápido de pulso electromagnético, y el proyectil de masa acelerado hasta el límite podía penetrar fácilmente a través de la armadura ligera de un vehículo de combate de infantería general. Los cohetes de carga automática que estaban suspendidos a ambos lados de la torreta podían disparar tanto cohetes perforantes como de alto explosivo. Con alta penetración y potencia de fuego, ya sea luchando en terrenos de la ciudad o en condiciones anfibias, el vehículo de asalto anfibio llamado Crocodile podía manejar fácilmente cualquier condición de batalla. Jianchen asintió con la cabeza hacia el arma hecha a medida para Celestial Trek Marine Corps y dio una respuesta de 2 palabras. No está mal. Con vehículos blindados e infantería mecanizada como la principal fuerza de batalla, y Tiger II y otros tanques de batalla principales penetrantes y de alto daño como la fuerza de apoyo alineada con la estrategia táctica de Celestial Threat, que enfatizaba el ataque rápido y la matanza de objetivos suaves. La investigación y el desarrollo de armas de Future Military también se basaron en esta estrategia.
El ejemplo más evidente fue la falta de un tanque de batalla principal en todos los proyectos de investigación y desarrollo. Naturalmente, había una razón para este fenómeno. Desde el advenimiento de los cañones de pulsos electromagnéticos, la asimetría de ataque y defensa de las unidades blindadas se llevó al extremo. Un proyectil de masa acelerado a 10 veces la velocidad del sonido no solo penetraría fácilmente en el blindaje frontal del tanque de batalla principal M1A2, sino que el proyectil también saldría por la parte trasera. De hecho, incluso sin un arma de la próxima era como el cañón de pulso electromagnético, la asimetría de la ofensiva y la defensa de los tanques de batalla principales modernos comenzaba a hacerse más evidente. Sin tener en cuenta las tecnologías oscuras de Celestial Threat, tomemos un ejemplo muy simple. La munición perforante estándar de 125 milímetros de UA tiene una profundidad de penetración de 1000 milímetros según lo informado por los medios de comunicación, se mencionó 1800 milímetros, pero debe descartarse por ser demasiado poco realista y no usarse como referencia. Su enemigo imaginario, el tanque M1A2, tiene el blindaje más fuerte en la parte delantera de la torreta, y la capacidad antibalística horizontal es equivalente a un blindaje homogéneo enrollado de 850 milímetros, y el coeficiente de inclinación es 1,3. El espesor equivalente de la armadura Choban puede ser mayor, pero no superará los 1000 milímetros de acero homogéneo laminado. ¿Qué significa esto? Incluso si M1A2 recibió el golpe en el punto más fuerte, es posible que no pueda resistir un solo disparo. Por supuesto, lo contrario también es cierto. En un encuentro dentro de los 2000 metros, ya fuera un tanque o un blando, un disparo fue suficiente. También era la razón por la que Europa se había mostrado reacia a equipar cañones de tanques de 140 milímetros. Aparte del problema del gasto militar, la razón más fundamental fue la falta de necesidad. Incluso contra el blindaje frontal del último tanque de batalla principal, un cañón de tanque de 120 milímetros con un proyectil perforador de blindaje podría penetrar fácilmente a 2000 metros. Y si desea defenderse de manera efectiva contra los cañones de tanques de 120 milímetros, incluidos los 125 milímetros de Rusia, debe aumentar considerablemente la defensa a expensas de sacrificar la movilidad. Sin embargo, en la era de la guerra moderna con diversos métodos antitanques, la pérdida de movilidad suele ser más mortal que la pérdida de blindaje. El pensamiento de desarrollo actual de Future Military siguió las pautas establecidas por Jiang Chen, y Jiang Chen hizo referencia al apocalipsis. Desde mediados del siglo XXI hasta principios del siglo XXII, los principales tanques de batalla estuvieron desfavorecidos durante un período de tiempo prolongado. No fue hasta la aparición de diseños de agujeros cerebrales gigantes, como Wanderer y Spider Tank, que los tanques de batalla principales recuperaron su propósito. Pero en ese momento, el límite entre tanques y vehículos blindados estaba bastante borroso. El Wanderer aún puede contar como un tanque. En cuanto al Spider Tank, ¿qué aspecto de ese diseño se parecía a un tanque? Después de un recorrido en la plataforma costa afuera, regresaron a la isla Luna Nueva, y Jiang Chen le preguntó a Iván. ¿Cuántos cocodrilos tenemos? Solo hemos pedido 20 vehículos de Future Military, respondió Iván. ¿Cómo crees que funcionan? Jiang Chen preguntó de nuevo. Sin comprender exactamente lo que quería decir Jiang Chen, Iván vaciló un poco y dijo con sinceridad. El desempeño en varios ejercicios ha sido bastante positivo. De hecho, ha mejorado enormemente las capacidades de combate de aterrizaje de la infantería de marina. Entonces compré 500, se rió Jiang Chen y dijo casualmente. ¿Qué pueden hacer 20 vehículos? Son muy pocos. Iván recordó en silencio estas palabras. Planeaba poner a alguien en esta tarea de inmediato. Bien, Jiang Chen de repente se dio la vuelta y miró a Iván, ¿qué tan grande es nuestra reserva? Parecía que sentía que no estaba siendo exacto, por lo que agregó otra oración. ¿Sabes? Me refiero a esos mercenarios. Contando los reclutas en formación, hay 30.000 personas. Muy pocos, Jiang Chen negó con la cabeza, creo que es necesario aumentar el número de contratistas. Iván lo miró, bajó la voz y preguntó. ¿Va a haber una guerra? Cuando el ruso preguntó esta frase, sus alumnos brillaron de emoción. Desde el establecimiento del Departamento Aeroespacial, la Fuerza de Defensa Espacial de Celestial Threat ha sido designada como responsabilidad del Departamento Aeroespacial.
incluyendo la Brigada Aerotransportada Orbital y la Brigada de Servoarmaduras, aunque por costumbre se las llamaba Cuerpo de Marines de Comercio Celestial, eran dos sistemas completamente diferentes de la Armada de Comercio Celestial y el Cuerpo de Marines comandados actualmente por Iván. Fue precisamente por esta razón que, aunque Celestial Threat se había involucrado en la guerra, para Iván, nada cambió mucho. Aunque nunca consideró que la guerra fuera algo bueno, todavía no podía evitar el hecho de que ansiaba la batalla. Cada vez que escuchaba que una brigada aerotransportada orbital lograba la victoria en algún lugar, siempre se sentía algo frustrado. Por el tono de voz del jefe, escuchó un sutil toque de inusual. Incluida la visita repentina del jefe a la isla Luna Nueva, que siempre se había centrado en cuestiones espaciales, para hacer una rara inspección del entrenamiento militar. Todas estas acciones fueron intrigantes. Debido a que la última vez que visitó con frecuencia la base militar de la isla Luna Nueva, la batalla de la isla MLL que conmocionó al mundo estalló poco después. Sin embargo, Jiang Chen no dio una respuesta clara a la pregunta de Iván. Él solo sonrió y dio una respuesta ambigua. ¿Quién sabe, especialmente con una guerra? Capítulo 1304. Llegada de la delegación. Un avión impreso con la bandera de Shin y el logotipo de Celestial Trade apareció sobre el Aeropuerto Internacional de Bogotá y descendió lentamente sobre la pista. En el túnel de seguridad del aeropuerto, los soldados con camuflaje verde militar estaban en espera. En la calle, no muy lejos, incluso se vieron vehículos blindados. Evidentemente, las autoridades colombianas reconocieron la importancia de la situación. Aunque no estaban ansiosos por ver a la delegación de Shin, definitivamente no querían que la delegación de Shin perdiera un solo mechón de cabello aquí. Con una brillante sonrisa en su rostro, el presidente hispano-colombiano Juan se acercó y extendió su mano derecha con amabilidad para estrechar la mano extendida de Zhang Yaping. Bienvenidos, amigos del Pacífico Occidental. El pueblo colombiano te da la bienvenida, te encantará este hermoso país. Si la sonrisa fuera un indicador, sería difícil imaginar que los intercambios económicos entre los dos países fueran todo lo contrario. Celestial Trade había comenzado su esfuerzo por abrir el mercado sudamericano en 2018, pero hubo un progreso mínimo. La UA había guardado cuidadosamente su jardín trasero contra el intento de Celestial Trade de aumentar su influencia. Incluso para el mundo capitalista, Celestial Trade era un monstruo bastante deformado. Aunque el complejo militar industrial de la UA y Samsung de Corea estuvieron involucrados en la producción militar y dependen de su propia influencia para interferir en las políticas gubernamentales, la monopolización directa de Celestial Trade de las Fuerzas Armadas de un país como contratista solo podría compararse con el East India Company en el pasado. La UA temía el objetivo de Celestial Trade de replicar el modelo Shin en América del Sur, y los propios países de América del Sur también estaban preocupados por esa posibilidad. Solo un país antiamericano y de mala condición económica como Ecuador consideraría abrir sus puertas al monstruo conocido como Celestial Trade. Por ejemplo, Juan fue uno de los mayores obstáculos para la expansión de Celestial Trade en Colombia. Zhang Yaping sintió la precaución y el rechazo escondidos detrás de su sonrisa. Sin embargo, todavía sonrió y dijo en un tono relajado pero sincero frente a los medios. Por supuesto, apenas me bajé del avión, ya sentí el encanto de este país. Creo que este viaje definitivamente valdrá la pena. Te lo aseguro, se rió Juan mientras estrechaba la mano de Zhang Yaping con fuerza, luego señaló la dirección del túnel Big del aeropuerto y dijo respetuosamente: por favor. Seguida por los guardaespaldas de Celestial Trade, la delegación de Shin pasó por el túnel Big y se subió al convoy enviado por el gobierno colombiano. En el vehículo negro extendido, Juan miró a los reporteros de los medios fuera del auto, y un sutil toque de burla apareció debajo de su grueso pan. Luego miró a Zhang Yaping frente a él y preguntó con una sonrisa sincera: ¿quieres un puro? Gracias, no es necesario, declinó cortésmente Zhang Yaping. Puedes sentirte más relajado. No tienes que preocuparte por los molestos medios en el auto, y no tenemos que hacer nada superficial. Juan tomó un cigarro cortado de su asistente, sacó un encendedor y le sonrió a Zhang Yaping. En Sudamérica, los cigarros y el café son una especie de cultura, y tendremos que tener al menos uno de ellos cuando hablemos de negocios. El sistema de ventilación era excelente, y el humo blanco lechoso se desplazó rápidamente a los lados del techo y no quedaba ningún olor dentro del vehículo. ¿Hablar de negocios? Sí, nos gusta ser directos.
La cultura sudamericana es así. Juan sonrió con el cigarro todavía en la boca y luego dijo en un tono relajado. Por supuesto, si al presidente Zhang no le gusta esta metáfora, estoy dispuesto a retirar mis palabras. Por supuesto que no, también me gusta ser directo, Zhang Yaping negó con la cabeza y luego sonrió, pero cuando se trata de negocios, también podríamos hablar de algo interesante. Oh. Juan arqueó las cejas. De acuerdo con el último plan de desarrollo de recursos espaciales anunciado por Celestial Trade, tenemos la intención de construir un segundo ascensor espacial dentro de 5 años. Aquí les puedo decir de antemano que la posibilidad de que este ascensor se ubique en Sudamérica es muy alta. Y va a ser en Ecuador, ¿verdad? Juan respondió con una sonrisa. Sí, asintió Zhang Yaping, y luego continuó. Si ha estudiado los datos económicos de Asia y el Pacífico en los últimos 3 años, no debería ser difícil para usted ver que con el ascensor espacial de Xin como centro, el PIB de los países y regiones vecinos han crecido sustancialmente. Después de la finalización del ascensor espacial en Ecuador, Colombia e incluso toda Sudamérica serán los beneficiarios directos. ¿Lo hará? Juan no lo negó, pero reveló una sonrisa traviesa. Obviamente, el cheque con un número astronómico no lo conmovió. Zhang Yaping miró a Juan pensativo, pero también se rió de nuevo y cambió de tema. Le dio una oportunidad. Obviamente, no lo entendió. Xin está dispuesto a proporcionar a Colombia un préstamo a bajo interés de 50.000 millones de dólares nuevos. Xin, dijo Zhang Yaping sin cambiar de expresión. Si la premisa es que Colombia se suma al Plan Global Grid de Comercio Celeste, lo siento pero debo negarme. No puedo poner la seguridad nacional de Colombia en manos de un belicista irresponsable, Juan negó con la cabeza y dijo con justicia. No hay ninguna premisa, dijo Zhang Yaping con una sonrisa y un tono relajado. Juan se quedó atónito. La respuesta de Zhang Yaping superó por completo sus expectativas. ¿Un préstamo sin condiciones? ¿Cómo puede ser? Zhang Yaping estudió al silencioso Juan, y una pizca de burla apareció en las comisuras de su boca tiradas ligeramente hacia arriba. Pero rápidamente, ocultó la burla en una sonrisa amistosa mientras veía hablar al presidente colombiano. Para apoyar la construcción de infraestructura en Colombia, este préstamo se utilizará para apoyar la infraestructura, el transporte, la industria ligera y pesada de Colombia y otros sectores. Cualquier empresa con calificaciones operativas puede solicitar este préstamo después de pasar el proceso de evaluación de riesgos. ¿Qué pasa con el uso del préstamo? Juan ya no fumaba su puro, y se apresuró a preguntar. ¿Hay alguna restricción? 50.000 millones en inversión extranjera. Nadie se quejará del dinero. Especialmente para Colombia, cuya situación económica no fue tan positiva, los 50.000 millones de inversión extranjera no solo impactarían directamente la tasa de empleo, sino que incluso impactarían los datos anuales del PIB. Juan no entendía lo que planeaba hacer Zhang Yaping, pero si el préstamo realmente no tenía condiciones, como dijo, no había absolutamente ninguna razón para negarse. No hay restricciones. Esas palabras eran como una melodía celestial. Después de que Juan respiró hondo, hizo todo lo que pudo para contener la emoción en su corazón para que la expresión de su rostro no fuera tan explícita. Apagó el cigarro entre los dedos, miró a Zhang Yaping y le dio las gracias solemnemente. En nombre del gobierno colombiano, les agradezco su generosidad. El pueblo colombiano siempre recordará esta amistad. De nada, dijo Zhang Yaping en voz baja, si quieres expresar tu gratitud, agradece a Future Group. El préstamo fue proporcionado por Future Bank. Simplemente estamos tomando la iniciativa. ¿Grupo Futuro? Cuando escuchó este nombre, Juan instintivamente se sintió un poco incómodo. Sin embargo, no podía decir qué lo hacía sentir incómodo. Zhang Yaping miró al presidente Juan con el ceño fruncido y la sonrisa escondida con una capa más profunda de significado fue aún más evidente. Sí. Realmente no había condiciones para este préstamo. Sin embargo, el préstamo no se utilizó para atestiguar la amistad entre los dos países ni para ayudar a los pobres. Estaba aquí para ayudar al pueblo colombiano a reconstruir sus hogares. Capítulo 1305. Antes de la tormenta. En un edificio de apartamentos a una cuadra de la embajada. En la habitación con poca luz, Irs usó su dedo para abrir levemente la cortina. Un rayo de sol atravesó el hueco de la cortina y, como una cicatriz gigante y visible, quedó impresa en su rostro sombrío.
Este apartamento originalmente pertenecía a un trabajador administrativo de mediana edad de 30 años que trabajaba en un edificio de oficinas a unas 4 paradas de aquí. Después de ver el apartamento, Andrew invadió su conciencia con poder mental, lo controló y lo obligó a pedir tiempo de vacaciones a su empresa, y luego el mercenario lo llevó al lago Santa Ana y lo arrojó. Hearst vio pasar el convoy de la delegación por la calle no muy lejos y entrecerró los ojos. Sus pupilas de color verde oscuro mostraban un color peligroso. Escuchó la puerta cerrarse detrás de él. Sakaishi se cambió de zapatos en la entrada, tiró su mochila en el sofá, se quitó la cámara digital alrededor de su cuello y luego se la tiró a Andrew que estaba descansando. Para proteger a la delegación de Shin, el ejército colombiano desplegó al menos un batallón. Además, las fuerzas especiales de Colombia también están involucradas en labores de seguridad. Hay un escuadrón de francotiradores en espera en la torre del reloj no muy lejos. Otro escuadrón de francotiradores estaba en el techo del edificio de apartamentos al otro lado de la embajada con un disfraz pesado. Andrew abrió los ojos y luego abrió el álbum de fotos de la cámara digital. Estaba bastante intrigado por las fotos. Como era de esperar, con experiencia como agente. La señorita Sakaishi tenía su especialidad en el trabajo de inteligencia. Especialmente con la ayuda de sus habilidades, su capacidad para realizar vigilancia y contravigilancia se amplió en más de un nivel. Ella tomó fotos de todas las publicaciones abiertas y ocultas organizadas por la Fuerza de Columbia con su cámara digital. Déjame el escuadrón de francotiradores en la torre del reloj. Gareg limpió con cuidado los accesorios del rifle de francotirador y como si estuviera completamente inmerso en este aburrido trabajo, no se detuvo ni un segundo. La posición allí es buena. Planeo hacerlo allí. Yo estaré a cargo de alejar al ejército. Hearst tenía una sonrisa siniestra en su rostro y sus músculos faciales mostraban una apariencia retorcida mientras se movían. Será fácil para mí. Sakai estaba a punto de decir algo, pero Andrew fue el primero en hablar. Tú y yo coordinaremos en el lugar de la emboscada, dijo Andrew con una sonrisa gentil en su antiguo rostro. Si Gareth tiene éxito, simplemente nos mezclaremos con la multitud. Si Gareth falla, vas por el golpe final. En ese momento, usaré mi poder mental para ayudarlo a contener a la policía y los soldados cercanos. Creo que con tu habilidad, no debería ser difícil escapar ileso. No fallaré, dijo Gerard con frialdad. Por supuesto que te creo, asintió Andrew, luego dijo. Así que usé la palabra sí. Entonces, ¿soy solo un respaldo? Sakai frunció el ceño, obviamente se sentía un poco insatisfecha con este arreglo. Por supuesto que no, sonrió Andrew, pero desde una perspectiva de eficiencia, deberíamos dejar que el francotirador vaya primero. Si una bala puede resolver el problema, ¿por qué desperdiciar la segunda? Sakai aceptó de mala gana el argumento del anciano y asintió en silencio. Luego se sentó en el sofá sin decirle una palabra más. Hearst, que estaba junto a la ventana, regresó a la sala de estar. Le preguntó a Andrew quién había vuelto a cerrar los ojos. Así es, por cierto, ¿qué pasará con ese Juan? Después de todo, también era el presidente de Colombia. Aunque las superpotencias de Kurofune fueron suficientes para ignorar las reglas de este mundo, este problema sin duda desencadenaría los nervios sensibles de países de todo el mundo. Era mejor no correr riesgos. No te preocupes por él. Nuestro objetivo es solo una persona y ese es Zhang Yaping. Andrew todavía tenía una sonrisa en su rostro y dijo sin siquiera abrir los ojos. Por supuesto, si el colombiano está en el camino, no está de más matarlo. En la azotea de un edificio de oficinas a cientos de metros de distancia. Lilith se sentó en el tanque de agua mientras miraba sin comprender el tráfico en la calle, luego dijo abruptamente al aire. El convoy ha llegado sano y salvo a la embajada, todo es normal. Después de un tiempo, la voz de Jian Chen volvió a su oído. Continuar monitoreando. Entendido. Saltó del tanque de agua y luego se palpó el polvo de la falda. En ese momento, una gota de lluvia cayó sobre la punta de su nariz. Lilith levantó levemente la cabeza, miró las nubes grises que habían ocultado la luz del sol durante algún tiempo y se tocó la punta de la nariz. ¿Va a llover? Era la tarde en Colombia, pero todavía temprano en la mañana en Shin. En la oficina, Jian Chen asintió con la cabeza después de escuchar el informe de Lilith. Con la comunicación cerrada, cerró la pantalla holográfica junto a él. Ayesa, que estaba de pie frente al escritorio, vaciló un poco mientras miraba a Jian Chen.
Sin embargo, finalmente preguntó qué era lo que más le preocupaba. ¿Lilith va a estar bien? No te preocupes, quien quiera que se encuentre con ella debería estar más preocupado. En comparación con su seguridad, siento cierta simpatía por aquellos que se interponen en su camino, Jian Chen tosió. Bueno, ¿de qué estábamos hablando antes? Ayesa asintió y continuó con su tema anterior. Según la información de Bernice, ayer por la noche, una unidad SEAL partió de UA y llegó a Colombia en avión. ¿Cuál es la postura de Colombia? Jian Chen frunció el ceño. No está claro todavía. Ayesa negó con la cabeza. Después de reflexionar por un momento, su ceño fruncido desapareció de repente, negó con la cabeza y luego se rió. Justo ahora, de repente sintió que sus preocupaciones eran completamente innecesarias. ¿Y si fuera el Rainbow Six disuelto el que fue enviado aquí? No pensó que un mero equipo de fuerzas especiales pudiera derrotar a una inteligencia artificial avanzada del siglo XXII. Lo único que no entendió fue por qué la UA enviaría un equipo de fuerzas especiales a Colombia en este momento. ¿Fue solo una coincidencia? O más bien, ¿planearon comenzar una guerra imprudentemente asesinando al presidente de Shin? Su dedo índice golpeó suavemente el apoyabrazos de la silla mientras los pensamientos fluían en su mente. Chapoteo. Grandes gotas de lluvia cayeron y golpearon las ventanas de vidrio una tras otra. Con el viento en aumento, el sonido del agua salpicando contra la ventana se hizo más fuerte. Las hojas de palmera fuera de la ventana eran como un bote, flotando en las olas furiosas. Está lloviendo, dijo Ayesa en voz baja mientras veía las gotas de lluvia comenzar a concentrarse más en la ventana de vidrio. El cielo todavía estaba despejado hace media hora, pero ahora el cielo estaba cubierto por densas nubes. El clima en el Pacífico Occidental siempre se comportó así, especialmente a fines de la primavera y principios del verano. La mirada de Jian Chen flotó por la ventana mientras observaba la repentina tormenta. Su tono estaba lleno de emoción. Sí, está empezando a llover. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 1306. Adaptarse a la situación. Un relámpago atravesó las densas nubes, seguido del trueno que retumbó en el valle en la densa selva tropical. En las profundidades del valle, soldados vestidos de camuflaje verde militar estaban ocupados trasladando cajas de municiones a la cueva. En el brazalete del uniforme de los soldados estaban impresas las 4 letras inglesas de las FARC y una bandera con 2 rifles cruzados. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia era su nombre. Bajo la lona verde militar a prueba de lluvia, había varios morteros de gran calibre alineados, así como lanzacohetes RPG-7. Un anciano con boina y expresión seria se encontraba bajo la lancia. Estaba allí con los agentes de los servicios de seguridad rusos, mientras observaban a los soldados verificar los suministros con una lista. Después de que todo el equipo fue confirmado, las arrugas en el rostro del anciano se convirtieron en una sonrisa. Confirmación completada. Un soldado corrió hacia el anciano, le hizo un saludo militar y le entregó la lista en su mano. El anciano devolvió un saludo militar, luego tomó la lista y firmó su nombre en ella. Timoleón Jiménez, o conocido como Timochenko. Timoleón Jiménez, un nombre que generó innumerables quebraderos de cabeza tanto para la UA como para Colombia. Con influencia y habilidad no menos inferiores a las del líder de las FARC, Marulanda. A diferencia de Marulanda, que poseía un talento militar excepcional, su talento se reflejaba mejor en la gestión. Tal habilidad se reflejó en el tráfico de drogas. Hoy en día, no solo operaba su propio sitio web oficial en 7 idiomas, sino que sus ingresos anuales alcanzaban los 500 millones de dólares. Ningún narcotraficante de América del Norte desconocía el nombre de magnate sudamericano. Fue precisamente esto lo que honró al señor Timochenko como el principal candidato de la lista de los más buscados de la CIB en América del Sur. El gobierno colombiano incluso ofreció 50 millones de dólares como recompensa por su cabeza. Sin embargo, hasta hoy, unos años más tarde, nadie pudo reclamar la recompensa. A finales de octubre, le entregaremos el último lote de equipos. Desde noviembre hasta principios de febrero del próximo año, tendrá 3 meses para poner fin a esta guerra. Después de que el agente ruso estrechó la mano de Timochenko, continuó. La UA se encuentra actualmente en proceso de elección. Por lo tanto, les es imposible usar tropas durante este tiempo, pero después de este periodo, nadie puede estar seguro.
3 meses es demasiado corto. Timochenko negó con la cabeza. Incluso si ganamos todas las batallas, es posible que no podamos ganar en 3 meses. Se puede romper el acuerdo de paz por adelantado, pero la guerra debe terminar antes de marzo del próximo año a más tardar, creando un hecho consumado de que las FARC gobernarán toda Colombia. Como en el acuerdo, le ayudaremos a ganar legalidad a través de Naciones Unidas. Tengo una pregunta. Adelante. ¿Cuánto tiempo por delante es apropiado? Preguntó Jiménez. Depende de usted, el agente ruso se encogió de hombros, creo que aprovechará mejor esta oportunidad que nosotros. Por supuesto, prefiero que dediques más tiempo a la preparación antes de la guerra y esperes hasta que estés completamente preparado. Puede estar seguro, dijo Timochenko con una sonrisa, nos hemos estado preparando durante medio siglo para esta oportunidad. Después, envió a alguien a sacar al invitado de Moscú de la selva tropical. Timochenko se subió al vehículo todoterreno verde militar en la entrada de la cueva, luego levantó las piernas y las apoyó en el volante. La tormenta afuera lo puso nervioso. Sacó del bolsillo un puro a medio fumar y lo encendió con un mechero. En ese momento, su subordinado trotó al costado del automóvil y realizó un saludo militar. ¿Qué pasa? Jiménez preguntó mientras seguía mirando por la ventana. Nuestro informante en Bogotá se enteró de que Abel Torres, desaparecido hace 3 días, ha sido confirmado muerto. Su cuerpo fue encontrado en un callejón cerca del Aeropuerto Internacional de Bogotá y ahora ha sido recuperado por la policía colombiana. Todos los capos de la droga de Colombia eran inseparables de las FARC y Abel Torres no fue la excepción. Este idiota, le dije que fuera discreto. Timochenko se burló, negó con la cabeza y, después de una pausa, dijo con indiferencia. ¿Lo hizo la policía colombiana? ¿O el CIP? El soldado vaciló un segundo y luego habló. Según nuestros informantes del ejército colombiano, un equipo de SEAL ha ingresado recientemente a Colombia y ahora ha llegado a una base militar cerca de Caramanga. ¿Sello? Las pupilas de Timochenko se contrajeron de repente y entrecerró los ojos. ¿Es el SEAL el que hizo esto? No lo sé. El soldado bajó la cabeza y dijo rápidamente. Sin embargo, nuestros informantes en el sistema policial dijeron que el agente de la CIP que encontró el cuerpo de Abel Torres tiene la autoridad de mando sobre este equipo SEAL. La mitad del crédito por la supervivencia de las FARC hasta el día de hoy podría atribuirse a los funcionarios del gobierno que fueron comprados por ellas. Penetraron en el gobierno colombiano desde todos los aspectos, ya sea el sistema policial o el sistema militar. Podían sentir cualquier peligro basándose en inteligencia avanzada. Desde la muerte de Abel Torres y la repentina llegada de un equipo de los SEAL a Colombia, Timochenko olió una pizca de peligro. ¿La UA planea tomar medidas contra la guerrilla colombiana? El satélite de comunicación cuántica del comercio celeste podría recibir señales incluso en las profundidades de los Andes. Aunque se escondió en las selvas tropicales durante todo el año, nunca había perdido el contacto con este mundo. Era muy consciente de la importancia de la información en esta época, por lo que dedicaba una cantidad considerable de tiempo a estudiar las noticias todos los días. Por ejemplo, los conflictos entre la UA y Shin, y tuvo una idea de por qué Rusia de repente le brindó asistencia. El equipo SEAL que aterrizó repentinamente en Colombia sin duda le picaba los sensibles nervios. ¿El CIP recibió la noticia con anticipación? Timochenko frunció el ceño. La muerte de Abel Torres lo obligó a pensar seriamente en las posibilidades. En ese momento, una gota de sudor frío se deslizó repentinamente por su frente. De repente recordó lo que le había dicho a Torres no hace mucho tiempo, incluso pedirle que intercambiara el stock de droga por armas de fuego lo antes posible y algunos eventos importantes en Colombia que iban a ocurrir pronto. Si Torres fue asesinado por el CIP y los agentes del CIP lo torturaron antes de morir. Si aprendieron algo, entonces este equipo SEAL probablemente lo perseguía. Quizás no solo el equipo SEAL. Como dijo el agente ruso, de noviembre a febrero, es poco probable que la UA utilice tropas en países extranjeros. Desde otra perspectiva, si el CIP realmente obtuvo alguna información, el período anterior a noviembre fue sin duda el mejor momento para apuntarlo. Los puños de Timochenko se cerraron y luego hubo un atisbo de vacilación en sus ojos. ¿La mejor defensa es la ofensiva? O espere. El soldado que estaba de pie bajo la lluvia preguntó con cautela mientras el líder guardaba silencio. Señor. La vacilación desapareció instantáneamente de los ojos de Timochenko.
Miró al soldado fuera del coche y ordenó. Informe a todas las unidades de combate a nivel de brigada que se preparen inmediatamente para la batalla. Sí. Señor. Capítulo 1307. Primera sangre. Bang, bang. Dos disparos rápidos fueron ocultos por el trueno. El humo se difundió. Había un terrible agujero de sangre en su frente, y dos figuras, una tras otra, cayeron al charco de sangre. Se volvió a izar el revólver plateado y Garek dejó caer el estuche de la guitarra al suelo. Caminó hacia adelante y arrastró los dos cuerpos desde la ventana de la torre del reloj hasta la caja de madera debajo de las escaleras. Sacó dos Claymore de su mochila y las colocó detrás de la puerta de madera cerrada. A menos que hubiera algún problema con la torre del reloj, en circunstancias normales, nadie vendría al ático. Además, la policía colombiana debió hacer sus deberes y cerrar temporalmente esta torre del reloj durante la visita de la delegación de Shin. Después de colocar la trampa, regresó a la ventana y abrió el estuche de la guitarra de secoya. Las piezas grandes y pequeñas llenaron cuidadosamente todo el espacio en la caja de la guitarra. Garek ensambló hábilmente las piezas, luego colocó el rifle de francotirador en su hombro y apuntó unas cuantas veces. El cargador ancho, la boca cuadrada con aberturas en ambos lados hicieron que fuera extremadamente fácil para cualquiera, incluso sin el más mínimo conocimiento sobre armas, gritar el nombre a rifle. Barrett. Para ser precisos, fue el Barrett M107A1, un nuevo producto de Barrett. A diferencia de la vieja serie M82, como el rifle de francotirador más nuevo, avanzado y poderoso del mundo, su alcance efectivo alcanzó los asombrosos 2000 metros y ganó su nombre como el cañón silenciador en la industria de los francotiradores. Garek cargó las balas pintadas de rojo en el cargador una por una, tiró del cerrojo y se burló. Las balas incendiarias perforantes API podrían penetrar acero homogéneo laminado de 11 milímetros de espesor en un ángulo de 45 grados dentro de 1 kilómetro y producir más de 20 metralla detrás del blindaje, así como un efecto de combustión comparable al queroseno de aviación. No era exagerado decir que incluso si el presidente de Shin estaba en un vehículo blindado, confiaba en que solo haría falta un disparo. En cuanto a faltar, nunca pensó en eso. Cada miembro de Kurofune poseía una superpotencia. El poder que trascendió al mundo fue un regalo de una civilización superior. Y resultó que sus habilidades se adaptaron a su papel. Con el M107 colocado en la ventana, movió sus ojos hacia el alcance, miró a través de la lluvia torrencial, presionó el auricular en su oreja y dijo con frialdad. Este es Uther, estoy en el lugar. Junto con el viento violento del Pacífico Occidental, la tormenta duró desde ayer por la mañana hasta el día siguiente por la tarde. Sin embargo, incluso en el terrible clima, la belleza de la ciudad permaneció intacta. Fue durante la temporada alta de turismo y las calles de Bogotá estaban llenas de turistas de todo el mundo. Los paraguas estaban conectados entre sí, y la multitud estaba bulliciosa debajo. Recorrieron las calles llenas de comercios diseñados con la cultura sudamericana y cantidades deslumbrantes de mercadería. En la calle lluviosa, Lilith, que estaba parada frente a un café, miraba a la multitud bajo las sombrillas en la calle sin comprender, como una niña separada de sus padres. Varios camareros en la entrada del café la estaban mirando mientras discutían si necesitaba ayuda o no. Auge. El trueno sordo reverberó desde lejos. En ese momento, las pestañas de Lilith se movieron de repente. Después de un rato, acompañado de un ruido eléctrico estático, una extraña voz masculina llegó intermitentemente a su oído. Este es Uther, estoy en el lugar. Como si hubiera recibido una señal, Lilith levantó lentamente la cabeza y miró en dirección a la torre del reloj. Sus pupilas verdes se acercaron ligeramente. Allí, el camarero de la entrada del café finalmente acordó un plan y envió a la chica que mejor se ocupaba de los niños. Una chica sudamericana de unos 20 años, con el uniforme de café, salió por la puerta. Sin embargo, justo cuando quería ir y preguntarle a la chica si necesitaba ayuda, se sorprendió al descubrir que la chica que había estado allí se había ido. Ya casi era hora. Garex mordió la punta de la lengua con entusiasmo, y el punto de mira de su mira estaba firmemente enfocado en la bulliciosa calle a cientos de metros de distancia. Henry usó su habilidad de intervención mental en el personal de la embajada que salió y obtuvo el itinerario de la delegación. A las 5 de la tarde, el convoy pasaría por aquí para asistir a una cena ofrecida por el Palacio Presidencial de Colombia en el centro de la ciudad.
Irst usaría su capacidad de transformación para dispersar al ejército responsable de la seguridad de esta área. Enryu usaría su poder para identificar el vehículo de Zhang Yaping. Entonces, todo lo que tenía que hacer era apretar el gatillo y escapar de aquí. Luego iría a un apartamento a unas 2 cuadras de aquí, desataría al agente de CIB llamado Braddock, luego le dispararía en la cabeza y simularía una escena de que el indefenso agente de CIB era responsable del crimen y finalmente fue asesinado por alguien. ¿Una guerra mundial? La emoción brilló en sus ojos. Los disparos de Sarajevo encendieron el polvorín de la Primera Guerra Mundial. Y ahora, el gatillo que determinaría el destino del mundo estaba firmemente sostenido en su mano, e incluso podía sentir la frialdad proveniente de su dedo índice. El convoy se alejó del palacio presidencial en el centro de la ciudad. La delegación que había concluido su visita regresaba en dirección a la embajada. Darek abrió el seguro, respiró hondo y entró en su estado. Aún no era el momento adecuado. En este momento, hubo 2 ruidos repentinos desde el piso de abajo. Darek se sorprendió por un momento e inmediatamente se puso alerta. ¿Explotaron las minas? De repente, el terror le subió desde la columna hasta la frente. Casi por reflejo, Darek soltó el rifle de francotirador que tenía en la mano y se lanzó a un lado. Hubo un ruido sordo detrás de él, y una espina de plata con el grosor de un dedo índice fue clavada en su posición original, y realmente se hundió en la pared. Una gota fría de sudor brotó de la frente de Darek cuando escapó por poco de la muerte. No dudó en sacar el revólver plateado de su cintura. Cuando vio claramente a la chica en la puerta, se sorprendió por un segundo, pero el dedo índice que apretó el gatillo no se detuvo ni un momento. Explosión. La bala voló. Pero sucedió una escena extraña. La bala alcanzó las cejas de Lilith, pero después de un ruido metálico agudo, como golpear una hoja de metal, la bala rebotó. ¿Cómo es esto posible? El corazón de Darek dio un vuelco y sus ojos se abrieron. Disparó 3 veces, pero todas las balas rebotaron. Cuando vio la larga hoja plateada que se condensaba gradualmente frente a Lilith, su corazón se marchitó, sus pupilas se contrajeron de repente y maldijo. Mierda. Un sobrenatural. Tiró el revólver que tenía en la mano. Luego, cuando ambas manos alcanzaron su cintura, su habilidad se activó instantáneamente. Tiempo de bala. Todo en su campo de visión empezó a ralentizarse. Sacó 2 dagas afiladas y sus piernas de repente ejercieron fuerza. Se fijó en Lilith, quien lo miró inexpresivamente y apuntó a su delicada garganta. Tenía una sonrisa en su rostro mientras daba pasos rápidos y lentos en el espacio-tiempo casi congelado. Vete al infierno. En el tiempo casi estancado, él era Dios. Nadie podría vencerlo en combate cuerpo a cuerpo. Pero al segundo siguiente, hubo un rastro de desesperación en sus pupilas. No. Darek gritó. Estuvo a punto de esquivar, pero ya era demasiado tarde. Todo se estaba ralentizando, excepto por la hoja plateada que se condensó. La sombra plateada parpadeó, y antes de que pudiera dar sus últimas palabras, su cabeza voló hacia la esquina de la habitación como una pelota de fútbol. La expresión de horror se congeló en su rostro. Lilith ignoró el cadáver sin cabeza que todavía estaba salpicando sangre y caminó hacia un lado de la cabeza de Darek. La pupila de su ojo derecho parpadeó levemente y una capa de ondas de color azul claro se escaneó a través de su vista. Después de recopilar los rasgos faciales del asesino, lo conectó rápidamente al satélite de comunicación cuántica en la órbita sincrónica y lo comparó con los datos de la base de datos del agente fantasma. En menos de 2 segundos, el resultado coincidente apareció frente a ella. Darek, un mercenario y miembro central de Kurofune. Habilidad. Bullet Time. Murió hace 2 años durante la persecución de los agentes fantasma. Obviamente, no murió realmente, sino que fingió una muerte, por lo que ahora apareció aquí. Un flujo de datos brilló en sus pupilas y la comprensión apareció rápidamente en sus ojos. El Kurofune. Veo. Capítulo 1308. Asesinato. Si no fuera por el clima de tifón últimamente, te hubiera recomendado que visitaras Monserrate. Desde mi punto de vista personal, probablemente sea el lugar más hermoso de Bogotá. Fui allí el año pasado por esta época, y puedo decirles que cada vez que miro la ciudad desde arriba, siempre siento mi propia insignificancia. Hay una iglesia en la cima de la montaña con una estatua del Cristo crucificado.
Se ha dicho que allí han ocurrido muchos milagros. Dentro de la limusina, el presidente colombiano le describió vívidamente la belleza de esta ciudad. Zhang Yaping, que estaba sentado frente a él, resistió la tentación de decirle que si podía hacer tiempo para visitar a Shin, mirar hacia abajo desde el ascensor espacial lo haría sentir más insignificante. ¿De verdad? Si el tiempo mejora, consideraré hacer una visita. Zhang Yaping forzó una sonrisa un poco reacia mientras sus ojos seguían buscando en la calle fuera de la ventana. Quizás estaba demasiado nervioso, pero tenía la sensación de que un tipo enmascarado saltaría de la multitud y le dispararía con un AK-47, o tal vez dispararía un RPG-7 o algo así. Por tanto, lo que Juan dijo después de completado se le escapó. Señor. Zhang. Juan miró a Zhang Yaping, confundido, mientras gritaba su nombre. Después de que Zhang Yaping recordó sus pensamientos, retiró la mirada de la ventana y tosió mientras se disculpaba. Lo siento, ¿dónde estábamos ahora? Ese préstamo de 50.000 millones. A Juan no le importó el paso en falso de Zhang Yaping. Juan continuó con los ojos llenos de luz. Aunque no nos comprometemos en temas de seguridad nacional, si Future ven que está dispuesto a invertir en la infraestructura de Colombia, estamos dispuestos a llevar a cabo una mayor cooperación en los campos de alta tecnología en los que usted sobresale, como carreteras de levitación magnética. Zhang Yaping se burló en su mente. ¿Quieres introducir carreteras de levitación magnética? Jaja, qué broma. Hay innumerables representantes de otros países alineados frente a Future Group. Zhang Yaping respondió con indiferencia a Juan y su mirada se desvió hacia el clima lluvioso afuera. En ese momento, frunció el ceño. Por alguna razón, sintió que lo estaban observando. Un par de ojos parecían estar espiando en la oscuridad. En el asador de la calle, Andrew, que estaba sentado en una silla con los ojos cerrados, abrió de repente los ojos. Apretó los auriculares en su oído y dijo en voz baja. El tercer coche, a la izquierda. Sakai, que estaba frente a él, dejó el menú y miró hacia la calle no muy lejos. Tocó casualmente la bolsa negra de la caña de pescar junto a la mesa junto a su mano derecha. Andrew notó los movimientos de Sakai y sonrió gentilmente. No te preocupes, deja que Gareg lo haga. Sakai aflojó su mano mientras se encogía de hombros. Me estaba preparando por si acaso. El convoy de la delegación Shin entró rápidamente en la calle junto a ellos, y la sonrisa en el rostro de Andrew se hizo más brillante. Según el plan que diseñaron ayer, cuando el presidente de Shin pasó la cuarta farola, Garek, que acechaba en la torre del reloj, apretaría el gatillo. Luego podrían encontrar un lugar para esconderse, hacer estallar el champán, poner las noticias y esperar a que los agentes fantasma descubran el cuerpo del agente de Zip. Finalmente, solo tendrían que esperar a que el furioso Shin declarara la guerra a la UA. Por supuesto, Shin podría optar por aceptar la pérdida. Pero según la precedencia, la posibilidad era cercana a cero. Cuando el tercer vehículo pasó el cuarto semáforo, la sonrisa de Andrew se congeló y señaló con la cabeza hacia la torre del reloj. Imposible, Garek no llegó a la posición de francotirador. ¿Cómo es esto posible? Hubo un destello de incredulidad en sus pupilas, y sus ojos se agrandaron mientras veía el convoy continuar hacia adelante. Parece que Garek se ha escapado. Sakai agarró la bolsa de la caña de pescar, apartó la silla y se puso de pie. Luego se subió la capucha de su chaqueta cuando una luz amenazante apareció en sus ojos y dijo: ejecuta el plan de respaldo. Lo dejo en tus manos. La expresión de Andrew no lucía muy bien. El hecho de que Garek retrocediera fue sin duda un duro golpe para su plan. Pero, afortunadamente, tenía un plan de respaldo para evitar que toda la misión fallara. Era solo que si Sakai ejecutaba la misión, sería difícil engañar a los agentes fantasmas y plantarla en el Zip. Ese fracaso. Maldijo al mercenario 10,000 veces en su mente, y ya había tomado una decisión. Una vez terminada la misión, atraparía al tipo que traicionó a la organización y usaría la forma más cruel de hacer que se arrepintiera de su traición. Ok. Sin tonterías, Sakai arrojó la bolsa detrás de ella y persiguió al convoy. Cuando Sakai desapareció entre la multitud, Andrew respiró hondo, cerró lentamente sus párpados secos e instantáneamente extendió su inmenso poder mental. Abarcaba 5 calles y se tejía en una red espiritual gigante. Bajo esta gran red, las entidades espirituales eran como mosquitos voladores cayendo en la red. Nadie pudo escapar.
Lo que hizo a los psíquicos aterradores fue su capacidad de atacar desde cualquier lugar sin siquiera ser reconocidos de dónde vino el ataque. Pronto, la conciencia de Andrew se fijó en el conductor del auto de Zanjapping, y su inmenso poder mental inundó el auto como una marea. El conductor que conducía se sintió mareado al perder el control de manos y pies, giró violentamente el volante y pisó el acelerador. Mierda, ¿qué estás haciendo? El guardaespaldas junto a él extendió la mano para controlar al conductor, pero al segundo siguiente, su cerebro sintió como si hubiera sido golpeado por un martillo pesado y se desmayó. El vehículo que perdió el control se estrelló contra la multitud a ambos lados de la calle. Debido a la fuerte lluvia, los paraguas obstruían la vista de la gente. Cuando el automóvil perdió el control, los peatones ni siquiera se dieron cuenta de lo que acababa de suceder antes de ser golpeados. Con una aterradora mancha de sangre arrastrada por el suelo, la limusina que perdió el control se estrelló por la ventana directamente en el supermercado al costado de la carretera. Derribó varias filas de estantes antes de que finalmente se detuviera. La gente gritaba, lloraba y suplicaba. La multitud asustada huyó en todas direcciones y las calles estaban en completo caos. Las personas que no estaban al tanto de la situación pensaron que había otro ataque terrorista. Bajo el efecto de cascada, también corrieron con la multitud en pánico. No solo el vehículo del presidente. Había 5 autos en total, y el conductor de cada auto puso los ojos en blanco como si todos estuvieran drogados. Pisaron el acelerador hasta el límite, atravesaron la calle e hicieron que la escena caótica preparada fuera aún más caótica. En el vehículo que chocó primero contra el supermercado, la puerta del asiento trasero se abrió y un hombre cubierto de sangre luchó por salir del auto. ¡Maldición! Juan subió del suelo lleno de fragmentos de vidrio. Su rostro estaba lleno de terror. Se volvió para mirar al inconsciente Zanjapping y luego sacó su teléfono. Pero justo cuando estaba a punto de llamar al director de la policía de Bogotá, un bozal negro apareció frente a sus ojos. Hubo un disparo corto y silencioso, y apareció un destello en la boca del camión con silenciador. El teléfono se cayó al suelo y Juan volvió al suelo cubierto de vidrio. La sangre se filtró por su frente y la sangre cubrió su rostro presa del pánico. Sakai pasó por encima del cadáver de Juan, miró al objetivo inconsciente sentado en el auto, y la mueca de desprecio en su rostro debajo del capó comenzó a hacerse más y más obvia. Levantó el arma, apuntó a la cabeza de Zanjapping y estaba a punto de apretar el gatillo. Pero en este momento, un sonido que atravesó el aire la golpeó desde el costado. Capítulo 1309. Murió un presidente. En el momento entre la vida y la muerte, Sakai dejó caer la pistola, sacó la daga que había escondido en su bolso y se la cortó al costado por instinto. Timbre. Hubo un sonido nítido de metal golpeándose, y una bola de metal plateado golpeó su espada como una bala. La inmensa fuerza viajó hasta su muñeca y casi la obligó a soltar la daga. Sakai vio a la niña en la entrada del supermercado y hubo un atisbo de sorpresa en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazada por un miedo profundo. Basado en sus años de experiencia en situaciones peligrosas, la chica frente a ella era extremadamente peligrosa. No había duda de que ella también poseía un superpoder. Y fue poderoso. ¿Mataste a Garek? Sakai miró fijamente a Lilith mientras su mano derecha alcanzaba la espada en su bolso detrás de ella. ¿Estás hablando de ese francotirador? ¿Puedes decir eso? Lilith miró al cauteloso Sakai con el mismo estado sin emociones y se encogió de hombros. ¿Quieres seguir esperando? No me importa, pero tu tiempo es limitado. Lilith acababa de terminar su oración cuando la mujer se movió. Sin la más mínima arrogancia, Sakai inmediatamente usó su poder hasta el límite en su primer golpe. Destellos carmesí se esparcieron por su cabello, y las 2 hojas, una larga y otra corta, una adelante y otra atrás, fueron cubiertas por las partículas de luz carmesí, y al instante se convirtieron en llamas fantasmales, como flores de loto rojas bajo la lluvia. Control de llama. Entre los 4, su habilidad era la más agresiva. Las gotas de lluvia se vaporizaron en agua nebulizada en las llamas. Las cuchillas cortantes, como olas ondulantes, se estrellaron contra Lilith. Auge. Las hojas cortaron hacia abajo, pero no pudieron tocar a Lilith. En cambio, junto con la llama furiosa, se estrellaron contra un escudo que de repente se levantó. Varias espinas plateadas sobresalieron del suelo, y Sakai saltó a un lado abruptamente, y apenas esquivó el contraataque de Lilith. Solo tienes esta habilidad.
Las gotitas de plata se condensaron en la mano de Lilith y gradualmente se alargaron en agujas plateadas. Los párpados de Sakai se movieron violentamente, y cruzó sus espadas frente a ella mientras gritaba a un lado: «Andrew, ¿qué estás esperando?». En la silla al lado de la calle, Andrew se sentó sin comprender, como si estuviera poseído. Miró a la inexpresiva Lilith bajo la lluvia. Justo ahora, usó su carta de triunfo más fuerte. Perforación espiritual. Como uno de los pocos ataques de un psíquico, la letalidad de la perforación espiritual en el objetivo estaba completamente en un nivel diferente en comparación con el choque mental. Este último solo podría hacer que las personas se desmayen en el mejor de los casos, pero el primero, como el significado literal, podría perforar directamente el alma de una persona. Si la fuerza de voluntad del objetivo era débil, un golpe podría convertir al objetivo en un idiota. Sin embargo, lo que sorprendió a Andrew fue que ni siquiera sintió el espíritu de la niña. ¿Cómo es posible? Es imposible. Como si acabara de ver un fantasma, sus pupilas turbias se encogieron hasta un punto en las cuencas de sus ojos. ¿Eres un psíquico? No. No eres un humano. Bueno, realmente no soy una cosa tan problemática. Cuando Lilith terminó su oración, se movió. Las alargadas agujas plateadas estallaron como flechas. Las agujas plateadas sellaron todos los retiros de Sakai y estaban a punto de convertirla en un colador, pero de repente, una figura negra se estrelló contra la pared y se bloqueó frente a ella mientras gritaba. Allí, el sonido del metal chocando duró un rato. Una figura enorme, completamente negra, con brazos tan gruesos como el muslo de una persona normal, se paró frente a ella. Las agujas de plata se desviaron todas como si golpearan una pared. Transformación. No se trataba simplemente de cambiar la altura y la cara. Urst, que podía controlar cada hueso y cada célula, podía convertirse en un anciano sin sufrir daño y, por supuesto, también podía transformarse en un poderoso gigante. Incorporar metal en la piel para fortalecer su defensa fue una habilidad que ganó recientemente, pero incluso él mismo no esperaba ponerla en uso tan rápido. ¿Un humano mutado con piel metalizada? En la calle lloviendo a cántaros, Lilith miró inexpresiva a Urst jadeante, sus ojos digitalizados se contrajeron levemente, o la versión degradada, transformación. Ya veo, probablemente conozca tu plan. Entonces llévatelo a la tumba. Urst, que se había convertido en un gigante negro, rugió. Recogió el estante que estaba en el suelo y se lo golpeó a Lilith, mientras le gritaba al compañero que estaba detrás de él. Ella no puede romper mi defensa, ataca. Sakai, que estaba detrás de él, respondió a su llamado con acción. Las hojas dobles volvieron a estar cubiertas por partículas carmesí mientras volvían a girar en dirección al Lilith. Lilith suspiró suavemente mientras veía cómo el estante se estrellaba contra ella. ¿Cuándo tuviste la ilusión de que no puedo romper tu defensa? Por un instante, la fuerte lluvia se doró con plata. Bajo la acción del campo de fuerza electromagnética, las gotitas de metal viscoso fluyeron corriente arriba y se condensaron alrededor de Lilith en un escudo sin debilidad, como una cáscara de huevo que se formó desde el suelo. Las venas de Urst se hincharon. El estante que se balanceaba en sus manos voló hacia Lilith como un molino de viento fuera de control. Por otro lado, dos espadas envueltas en llamas cortaron hacia el costado de Lilith. Los dos ataques se estrellaron contra la cáscara de huevo plateada al mismo tiempo, y con una explosión amortiguada, hubo capas de ondas en la superficie de metal plateado. Los corazones de Urst y Sakai se hundieron al mismo tiempo. Justo ahora, habían usado el 120% de su fuerza, pero todavía no podían romper la defensa de la chica frente a ellos. Sakai apretó los dientes y saltó hacia atrás de inmediato. Retirada. Estaba solo a la mitad cuando hubo una chispa y la cáscara de huevo plateada estalló de repente. Los fragmentos de la explosión rugieron en la calle desierta, envolviendo a las tres personas que rodeaban a Lilith sin previo aviso. Antes de que pudiera levantar los brazos para defenderse, fue golpeado por cientos de fragmentos en su pecho. La sangre brotó lentamente de su boca. Solo sintió que cada centímetro de hueso y cada órgano interno de su cuerpo se rompió en pedazos por esta enorme energía cinética. Antes de que su visión se convirtiera en oscuridad, la vio con la última conciencia que le quedaba. Sakai, que estaba al otro lado de él, había sido volada a un lado de la carretera, con agujeros de sangre del tamaño de un puño en todo el cuerpo. Ella no podría estar más muerta.
En el centro de la explosión, Lilith miró a las 3 personas que yacían en un charco de sangre como trapos, y luego miró la telaraña en la ventana de cristal de la limusina extendida en el supermercado. Aunque el poder de ese golpe fue inmenso, ella controló cuidadosamente la dirección de la explosión y no hirió al objetivo protegido. Lilith estaba a punto de irse. Pero en este momento, el rugido de un helicóptero llegó desde lejos y un blackout emergió gradualmente de la lluvia. Un equipo de SEALs fuertemente armados con uniformes de combate especiales de color negro azabache descendieron con una cuerda. Rodearon a Lilith con sus rifles y apuntaron a la chica inexpresiva. Baja tu arma y pon tus manos sobre tu cabeza. Póngase en cuclillas inmediatamente. Este es el SEAL Team 5, hemos llegado al lugar. El objetivo se ha suprimido con éxito. Solicitando los próximos pasos. Mientras se comunicaban en el canal, 2 SEAL, con rifles en alto, se acercaron rápidamente a Lilith con pasos cautelosos. Lilith solo quería decir algo, pero luego se dio cuenta de que el presidente colombiano estaba cubierto de sangre debajo del estante del supermercado al otro lado de la calle. Encendió el dispositivo de detección de vida y no detectó sus señales de vida. Se sorprendió un poco cuando vio las innumerables miras nerviosas y cautelosas detrás de los oculares tácticos. El presidente de Shin se salvó, pero otro presidente sufrió un destino desafortunado. De repente se dio cuenta de que las cosas parecían salirse lentamente de su control. Capítulo 1310. Ellos son los perpetradores. ¿Qué debo hacer si muere un presidente? Esta es una pregunta urgente, responda lo antes posible. Todavía era tarde en la noche en Shin, al otro lado del Océano Pacífico, cuando este mensaje fue enviado al reloj de Jian Chen. El reloj en la mesita de noche emitió un pitido y despertó a Jian Chen de su sueño. Soltó su brazo de la garra de Ayesa, se levantó de la cama con ojos somnolientos y abrió la pantalla holográfica. Cuando vio el mensaje de Lilith, su somnolencia desapareció instantáneamente. Rápidamente se vistió y fue a la oficina de al lado. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué presidente murió? ¿No te dije que cuidaras de Zhang Yaping? Jian Chen preguntó con dolor de cabeza mientras miraba a la inexpresiva Lilith. Puede ser que el tono de Jian Chen fuera demasiado duro, pero Lilith comenzó a explicar rápidamente. Zhang Yaping probablemente esté bien, el presidente colombiano murió. Jian Chen estaba atónito. ¿El presidente de Colombia? ¿Qué pasó? Espera, Jian Chen se pellizcó las cejas mientras sentía un creciente dolor de cabeza, cuéntame todo lo que pasó. Lilith suspiró y le contó toda la historia. Jian Chen guardó silencio durante mucho tiempo y no pudo evitar maldecir mentalmente. Calculó cada paso menos este. Incluso ahora, todavía no entendía por qué el presidente colombiano estaba en el vehículo de la delegación Shin. ¿Cuándo trató Colombia a Shin con tanta diligencia? ¿Cómo supo que todo era por 50.000 millones de dólares Shin Yu? Los asesinos que planearon y llevaron a cabo el ataque eran los restos del Kurofune. Un total de 4 personas participaron en el ataque y todas ellas poseían algún tipo de superpoderes. Tu inteligencia estaba equivocada y no fue el Zip quien lo hizo, agregó Lilith. Si digo que fue el Zip quien lo hizo, entonces debe haber sido el Zip. Deben haber hecho esto. Jian Chen se frotó las cejas mientras intentaba aliviar su dolor de cabeza antes de sentarse. No hablemos de esto. ¿Dónde estás ahora? Ahora estoy en un helicóptero militar de la UA. ¿Fuiste capturado por el ejército de la UA? Jian Chen se sorprendió. No, solo les hice pensar que me atraparon. Los seguí hasta el helicóptero y me encargué de todo. Lilith estaba extremadamente insatisfecha con la elección de palabras de Jian Chen cuando lo corrigió mientras pilotaba el helicóptero Black Hawk. He volado desde Bogotá ahora y estaré en la selva tropical de los Andes Occidentales en 2 horas. He publicado la latitud y la longitud específicas en su reloj. Date prisa y envía a alguien a buscarme. El equipo SEAL 5 descendió en rappel por las calles de Bogotá y controló inmediatamente a Lilith. Lilith los siguió obedientemente al helicóptero y luego se hizo cargo de todos poco después de que el helicóptero despegara. Pateó al piloto fuera de la cabina. Ella estaba en el asiento del piloto, apagó el sistema de navegación GPS, tomó el control hábilmente y voló hacia los Andes. ¿Puedes pilotar helicópteros? Jian Chen se sorprendió. Bueno, mientras pueda buscar el tutorial, este tipo de variable no me preocupa. Lilith controlaba el helicóptero mientras respondía con arrogancia. Todavía tienes suficiente combustible.
Hay alrededor de medio tanque, ¿qué pasa? Preguntó Lilith. Si tiene suficiente combustible, vaya directamente a Ecuador, ordenó Jian Chen. Me temo que los misiles de defensa aérea me derribarán en la frontera, respondió Lilith. No tengas miedo. Me pondré en contacto con Ecuador ahora mismo, y al menos harán esto por mí. Después de que Jian Chen deliberó por un momento, continuó. Después de descender, diríjase inmediatamente a la embajada o consulado de Shin más cercano. Se lo haré saber a la gente de la embajada y alguien se encargará de que regreses a casa lo antes posible. Independientemente, la prioridad era traer de vuelta a este alborotador. El resto estaba fuera de su control. Después de que Jian Chen terminó la comunicación, inmediatamente se comunicó con la Embajada de Ecuador y la Embajada de Colombia. Después de asegurarse de que se solucionara cualquier problema que Lilith pudiera encontrar, confirmó el estado de Zhang Yaping en la embajada. Después de enterarse de que el presidente Zhang estaba bien, Jian Chen se sintió aliviado. Colgó el teléfono y se reclinó en su silla. Se abrió la puerta de la habitación. Ayesa, en camisón, trajo 2 tazas de chocolate caliente. Gracias. Tomó el humeante chocolate caliente de manos de Ayesa y luego tomó un sorbo. Se sintió algo renovado cuando la miró en tono de disculpa. Siento haberte despertado. Está bien, Ayesa negó con la cabeza suavemente. Luego caminó detrás de Jian Chen, colocó sus pequeñas manos sobre sus hombros y susurró en un tono preocupado. ¿Qué pasó? Te ves muy ansioso. Bueno, algo pasó por parte de Lilith. Jian Chen asintió y luego relató brevemente la tragedia que sucedió en las calles de Bogotá hace solo unos minutos. Después de escuchar la historia, señaló el meollo del problema. Debemos culpar a la CIP de esto. Yo también lo creo. Con ambas manos rodeando la taza mientras sentía el calor en sus manos, Jian Chen ordenó los pensamientos en su cabeza y dijo con voz profunda. Debemos fabricar evidencia de que el CIB hizo esto antes de que nos culpen. Debemos asegurarnos de poder culparlos a ellos. En unas horas más, la tragedia de Bogotá sería noticia en los principales medios de comunicación del mundo. El presidente de un país fue asesinado en la calle, incluso en la caótica Colombia, nunca antes había sucedido una tragedia tan sangrienta y aterradora. También hubo peatones que murieron por los vehículos que perdieron el control. Si Jian Chen se sentara en la posición del Capitolio, probablemente no dejaría pasar esta oportunidad y haría todo lo posible para culpar a Shin. Por lo tanto, lo que Shin debe hacer ahora es exactamente lo que está haciendo la UA. Debe adelantarse al CIP. Debe aprovechar que la opinión pública internacional no tiene una impresión preconcebida de este incidente y utilizar a la UA como chivo expiatorio. Incluso si no se puede culpar completamente al CIP por el incidente, debe hacer que esta situación sea lo más complicada posible. En cuanto a la verdad, no era tan importante aquí. Iré a Ghost Island ahora para pasar por alto este caso, dijo Ayesa con seriedad. Es muy tarde ahora. Jian Chen miró la noche oscura fuera de la ventana. Tenemos que tener en cuenta la diferencia horaria. Es de día en la UA, Ayesa negó con la cabeza y dijo en voz baja. A partir de ahora, cada segundo es precioso. Jian Chen respondió a sus ojos decididos pero gentiles. Su nuez de Adams movió levemente. Había muchas palabras de agradecimiento que decir, pero cuando las palabras llegaron a sus labios, se las tragó y finalmente las convirtió todas en sincera gratitud. Gracias. Ayesa sonrió suavemente, se volvió y salió de la habitación. Miró su figura desaparecer de la entrada antes de poner la taza llena de chocolate caliente sobre la mesa y se reclinó en la silla. Luego cerró los ojos. Colombia se ha convertido en un barril de pólvora. No estaba preocupado por la situación en Colombia, sino más bien preocupado por las elecciones de la UA. Había invertido demasiados recursos en Joseph Kennedy. Si las relaciones diplomáticas entre la UA y Shin se deterioran, como resultado, sin duda tendrá un impacto negativo en la elección de Joseph. Pero si Shin eligió no hacer nada, después de medio minuto, abrió los ojos. Él tomó una decisión. Hizo clic en el reloj para llamar a Ning Wajian, director ejecutivo de Future Technology. Las empresas de medios de Future Group estaban todas controladas por Future Technology. Después de despertar a Ning Wajian, personalmente le asignó la tarea. No importa el método, dentro de una hora debe ver los informes sobre el asesinato del presidente colombiano en el sitio web oficial de Future Technology y los titulares de sus grupos de medios.
Además, todos los informes deben tener una orientación clara, es decir, insinuar sutilmente que el autor de este incidente fue la UA. Fin del capítulo 1310. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.